Bueno, Colón viaja hacia Occidente, que le estaba permitido por un acuerdo también que habían firmado España y Portugal, mediante el cual España se comprometía a no navegar la ruta que bordeaba África, pero le dejaba abierto toda la posibilidad de dirigirse hacia Occidente, territorio que Portugal consideraba no tenía nada entre medio. Ellos consideraban que quizá era posible llegar a Oriente hacia el otro lado, navegando hacia Occidente, pero que el viaje era tan difícil, era tan largo, que ninguna nave iba a poderlo realizar, porque los alimentos se le iban a acabar, el agua, no se sabía la ruta de los vientos, la ruta de las mareas, y por lo tanto era un viaje demasiado incógnito, y Portugal no estaba interesado en ese territorio. Pensaban que era una locura dirigirse hacia allá. Colón, en cambio, consideró que era posible, que la Tierra estaba más cerca, que la India o China estaba mucho más cerca de lo que los portugueses y el resto del mundo afirmaba. ¿Ya? Él consideraba los cálculos que había hecho y los cálculos que le presentó a la reina indicaban que navegando cierta cantidad de días que era posible realizar con las técnicas de esa época, con las naves que habían, iba a llegar a tierra firme. Y sus cálculos consideraban que esa tierra firme era el Oriente, China o Japón, pero se encontró con América. ¿Ya? Colón nunca admitió de que las tierras que él había descubierto eran un continente nuevo. Para él siempre, y murió convencido de que había llegado a la India. Y por eso este territorio se conoció durante mucho tiempo como las Indias Orientales. Bueno, cuando Colón viajó hacia allá y vio estas nuevas tierras, volvió a Europa trayendo algunos nativos, productos, aves, etcétera, de la India para mostrarlo y demostrar que había llegado a territorio asiático en Europa. Los portugueses escucharon esta noticia y les llamó la atención. Si ellos no calculaban que hubiera tierra, entonces sospecharon quizás de que había hecho el viaje bordeando África, eh, y había llegado a la India, por lo tanto le estaba usurpando todo el trabajo que ellos habían realizado años antes para poder realizar esta ruta. Y decidieron comprobar si lo que Colón decía, todo esto en secreto, era cierto o no. Y mandan una expedición recorriendo más o menos el mismo trayecto de Colón. Pero esta expedición, obviamente, con poca información, en una temporada del año distinta, se desvió de su ruta. No llegó a donde había llegado Colón, sino que se alejó hacia el sur y llegó a las costas de lo que hoy en día es Brasil, territorio que Colón no conocía, territorio que Colón jamás sospechó que existía. Los portugueses entonces vieron esta enorme tierra y rápidamente partieron a Portugal a darle la información al rey. El rey entonces entró en acuerdos con el rey de España, con los reyes de España, y pidieron al Papa que hiciera una división del mundo, que lo dividiera entre los dos grandes reinos conquistadores de esa época, España y Portugal. El rey de, perdón, el Papa de esa época decide que estos dos reinos cristianos no pueden luchar entre sí y por lo tanto es necesario imponer la paz, y para ello otorga entonces este beneficio a estas dos naciones de hacerse dueñas de una parte del mundo cada una. Decide trazar una línea que vaya de polo a polo, que divida el mundo en dos, eh, a 100 leguas de un grupo de islas. No me acuerdo ahora exactamente cuál, si las Azores o las islas de Cabo Verde. Ya esas dos islas van a ser importantes para los acuerdos que van a firmar España y Portugal. Traza esta línea y otorga entonces a Portugal el oriente y a España el occidente. Pero una cosa importante de este acuerdo, que se llamó Bula Intercaetera, es que estableció que los reyes de Portugal y los reyes de España iban a ser la cabeza de la iglesia en sus respectivos territorios. Es decir, la máxima autoridad de la iglesia católica en estos territorios no iba a ser el papa, sino que iban a ser los reyes. Ese derecho que les otorga el papa a los reyes de España y Portugal se llama regio patronato o patronato real de rey. El regio patronato o patronato real involucraba que los reyes de España, los reyes de Portugal, eh, tenían el derecho a administrar todo lo que tuviera que ver con la Iglesia Católica en los territorios por descubrir. Es decir, otorgaban o negaban el,
el ingreso de congregaciones religiosas a sus territorios, cobraban el diezmo, eh, autorizaban o negaban el ingreso de las órdenes del Papa, llamadas bulas u exhortos, ¿ya? Documentos papales que podían regir en el resto del mundo. En América o en los territorios portugueses solo regían si el rey lo autorizaba, ¿ya? El Regio Patronato va a ser una institución fundamental en la América española, porque de este modo Iglesia y Estado van a estar unidos durante toda la colonia en América. El rey reunía en su corona estos dos poderes fundamentales para gobernar sus territorios. Y este derecho entonces surgió de la bula intercaetera. ¿Ya? Esa es quizás la consecuencia más importante que podemos destacar de este acuerdo. El rey de Portugal no quedó conforme con esta delimitación, porque como su barco ya había navegado, sabía que esa línea que había impuesto el Papa no dejaba este territorio dentro de su propiedad, lo dejaba alejado. Y por lo tanto, sigue conversaciones con los reyes de España, insistiéndole que esa delimitación igual deja expuestos sus territorios, que su ruta de navegación no está asegurada, y en algún modo los engaña, haciéndoles creer que todo ese mar que había entre medio estaba despoblado, que no había nada, que era solamente mar abierto, y que por lo tanto, si se corría la línea, no iba a involucrar ninguna pérdida para España. Y así como un año después o 2 años después de la bula intercaetera, España y Portugal firman un acuerdo juntos, ya aquí sin la mediación del Papa, llamado Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas traslada esta línea que estaba a 100 leguas de un grupo de islas a 370 leguas más hacia occidente. Los españoles, como les digo, consideraron que ese territorio era solamente mar, estaba totalmente despoblado y no había ningún territorio entre medio. Pero al correr la línea 370 leguas hacia occidente, esa línea cortó una parte del continente americano que ya los portugueses conocían. En cambio, los españoles no habían llegado a ella y por lo tanto era totalmente desconocido para ella. Esta es la base para que Portugal comience la colonización del territorio que hoy en día es Brasil. Esa es la principal consecuencia de la bula intercaetera. Entonces, de los 3 acuerdos que hemos visto, capitulaciones de Santa Fe, bula intercaetera, tratado de Tordesillas, de cada uno de ellos hemos visto cuál es la consecuencia más destacada de ellos para el futuro desarrollo de la conquista americana. Materia que vamos a comenzar a ver ya a partir de la próxima semana, creo yo. Espero que les sirva este video, chiquillos, y nos estamos viendo.